Hola chiquillas y chiquillos, bienvenidos a esta clase de física. El título, como ustedes lo ven ahí, es sobre vectores y escalares, el tema del que vamos a hablar en este video. Este, en rigor, es el primer tema que corresponde al curso. Los videos anteriores han sido más bien un repaso que hemos visto de cosas básicas para este curso. Aunque esto de los vectores también es probablemente muchos de ustedes los puedan conocer. Y si no, obviamente los podemos revisar acá y tendremos que aprenderlos. ¿Ya? Así que vamos a comenzar rápidamente para no perder el tiempo. Y entonces vamos a ver algunas definiciones sobre qué son los vectores, qué son escalares y cómo se trabaja con ellos de ciertas formas. Entonces partamos con lo primero, que es lo más simple, que son los llamados escalares que ustedes ven ahí. La gracia de un escalar, de cualquier escalar, van a aparecer de varios tipos, pero la gracia de cualquier escalar es simplemente lo que está escrito en la pantalla, y es que solo poseen un valor numérico, eso es todo lo que hacen. Son solo un número, en otras palabras. Ahora sí. ¿Mm? No nos va a interesar nada que tenga que ver con la dirección de un escalar. No hay nada que nos diga en ese respecto. Solo nos interesa saber el valor numérico de esta cantidad, y eso vamos a denominarlo como un escalar. Entonces los ejemplos típicos son los que ustedes ven aquí abajo. La temperatura, digamos 30 grados Celsius, por ejemplo, o si quieren pensar en Kelvin, qué sé yo, no es una cantidad que vamos a utilizar en el curso, pero solo para dar el ejemplo. Simplemente con decir el número 30 grados Celsius ya tenemos claro cuál es la temperatura. No necesitamos decir, por ejemplo, que hay 30 grados Celsius hacia el norte, o hacia arriba, o hacia abajo, o hacia la derecha, o hacia la izquierda. No es una cantidad que posea ese tipo de información. Entonces, como solo nos interesa el valor numérico, a esta cantidad le llamaríamos un escalar. Lo mismo pasa con el tiempo. Si nos imaginamos, por ejemplo, un minuto, entonces solo nos basta con decir la cantidad. Un minuto es que ha transcurrido cierta cantidad de tiempo determinada, nada más. No necesito decir o dar más información que esa. Más información como la dirección, ¿no? A la derecha, a la izquierda, no tiene mucho sentido aplicársela al tiempo. Va a pasar lo mismo, digo, con la masa. Si pensamos en, digamos, 10 kilos, no es necesario que especifiquemos que son 10 kilos hacia arriba, 10 kilos hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda de nuevo, porque no tiene este tipo de información. Dirección no tiene, los escalares son solo el valor numérico. ¿Ya? Nos vamos a encontrar con varios de esos tipos de cantidades durante el curso. No hay mucho más que decir al respecto, excepto lo que viene en un ratito más. Así que vamos a pasar de inmediato a los vectores, entonces, que es donde tenemos más información y hay más cosas que decir. Ya, lo básico de los vectores es que tienen tres características que probablemente ya han escuchado mencionar alguna vez: el módulo, el sentido y la dirección. Si ustedes buscan en libros de física o en internet, puede ser que encuentren que solo diga que los vectores tienen módulo y dirección. Eso es porque los gringos, digamos, lo usan de esa manera, pero nosotros en Hispanoamérica usamos las tres características, aunque se refieran a lo mismo finalmente, pero nosotros pensamos en tres características. Ahí vamos a ver cuál es cada una. El dibujo más simple y típico para este tipo de cosas es el que ustedes ven en la pantalla. Tenemos una flecha. Bueno, esta flecha va a representar a un vector. Como ven, los vectores van a ser flechas. Por lo menos van a ser representados por flechas, pueden significar otras cosas, por supuesto. Vamos a utilizar alguna letra. Comúnmente usamos una letra mayúscula, pero eso no es obligatorio. Lo que sí solemos hacer para denotar que una cantidad es un vector es ponerle una flechita arriba. Muchas veces ustedes me van a ver a mí y a otros profesores escribir lo siguiente, algo como eso, como una suerte de media flecha y no la flecha completa. Da lo mismo, la verdad. Por ahí alguna vez alguien me preguntó si la podíamos hacer para el otro lado. La verdad que no tiene mucha significancia el lado hacia donde lo hacemos, pero no lo acostumbramos. Generalmente lo hacemos para allá. Y lo único que denota esto, al hacer esta suerte de flecha arriba, es que es un vector. Y al ser vector, entonces, debe tener estas tres características que estamos mencionando. Primero, empecemos por el módulo. El módulo no es otra cosa que el tamaño del vector.
cuánto mide desde donde parte hasta la punta de la flecha. Ese es el tamaño del vector y puede ser medido en distintas unidades, como vamos a ver, depende del tipo de cantidad que esté representando. Les insisto que los vectores se dibujan como líneas rectas, así que no podemos dibujar algo como eso. Eso no es un vector. ¿Ya? Tiene que quedar clara cuál es la dirección y el sentido, por eso no pueden ser curvos los vectores. La otra característica que, como habíamos mencionado antes, tiene que ver con el sentido. El sentido del vector se refiere a la punta de la flecha. Obviamente, la flecha esta, el vector, debe tener una sola flecha, no para ambos lados, por si acaso. Entonces, esa flecha me dice el sentido, hacia cuál de los dos lados va el vector. Así que hay dos posibilidades nomás en el caso del sentido, en este ejemplo que les estoy dando. La tercera característica es la dirección. La dirección que ustedes ven aquí abajo tiene que ver con la orientación de este vector, ¿no? Hacia dónde, en qué orientación se está dibujando este vector. Comúnmente lo que vamos a hacer es representar la dirección por un ángulo. Ya lo vamos a ver en algunos minutos o en la siguiente clase. ¿Ya? Entonces el módulo es el tamaño del vector, el sentido, la punta de la flecha, hacia cuál de los dos lados apunta, y la dirección tiene que ver con la orientación, hacia qué lado va este vector. ¿Ya? Esta línea punteada que ustedes ven representaría solo la dirección. No me dice hacia cuál de los dos lados, sino solo me dice cuál es la línea, qué orientación tiene esa línea en la cual dibujamos el vector. Ya, eso es suficientemente simple, así que vamos a ir avanzando rápidamente. De las cosas que tendremos que hacer en el curso es hacer operaciones con cantidades que son vectores. Entonces vamos a partir viendo los casos o cómo hacer estas operaciones de manera gráfica con dibujos, y para hacerlo necesitamos en primer lugar entender cómo se multiplican estas flechas o cómo se multiplican estos vectores. Por lo menos un tipo de multiplicación, ya que como tienen mayor información que los escalares, que los números que solemos conocer, entonces resulta que que existe más de una manera de multiplicar. Entonces nos vamos a encontrar más adelante con el producto escalar, producto punto o el producto vectorial en el próximo módulo. Pero esas son otras formas de realizar multiplicaciones con vectores. La que nos va a interesar ahora es solamente la multiplicación por un escalar, que es la más simple de las tres. Va a significar solamente cambiar el tamaño, probablemente el tamaño o quizás el sentido, depende del vector. ¿Ya? Entonces vamos a anotar aquí, esta es la multiplicación que vamos a ver por ahora y la que vamos a necesitar luego, ahí. Lo único que significa, si ustedes se fijan en los dibujos que están ahí abajo, es que si yo tengo un vector, como el vector h, que está ahí, entonces si yo multiplico el vector h por 2, a eso se refiere con el escalar, le multiplico un número, en otras palabras. Multiplicar por un escalar significa multiplicar por un número. Entonces, si lo multiplico por 2, lo único que sucede es que este vector h ahora es el doble de largo, si ustedes se fijan. Entonces vamos a dibujar aquí esta distancia ahí y vamos a asegurarnos que sea así. Ahí, por supuesto que si estamos tratando de hacer esto a mano, tendremos que, en lo posible, fijarnos que si multiplico por 2, entonces el vector sea efectivamente el doble de largo. Lo mejor que podamos, por lo menos, sobre todo si lo estamos haciendo a mano. No tiene por qué ser un 2, evidentemente, podría ser 3, 4 o cualquier otro valor, o un número decimal menor que 1, 0,5, en fin. Pero el efecto que tiene multiplicar por un número es cambiar el tamaño, entonces, de un vector, de la flecha. Por eso se llama, de hecho, escalares, o se les llama escalares a los escalares, porque lo que hacen es escalar, en el sentido de cambiar la escala del vector. Como se hace en el dibujo, cuando se habla de un dibujo a escala, por ejemplo, o una figura a escala, es una figura con un tamaño distinto, ¿no? La misma idea es acá. Entonces es escalar por esa razón, ¿ya? Porque escala el tamaño del vector. Otra posibilidad es que multipliquemos a los vectores por números negativos. Por ejemplo, aquí hay un menos 1, ¿cierto? Por el vector, menos 1 por h es menos h, como ustedes saben. Y en ese caso ocurre algo levemente distinto. El 1, en primer lugar, no le hace nada al vector, ¿cierto? Multiplicarlo por 1, obtengo el mismo vector en el sentido de que es el mismo tamaño, ojo con eso. La diferencia es que ahora el vector apunta para otro lado, tiene un sentido distinto.
Entonces el signo, cambiarle el signo al vector, lo que hace es cambiar su sentido. Da lo mismo hacia dónde apunte el vector originalmente. Si le cambio el signo, el vector apunta exactamente hacia el lado contrario. ¿Ya? Es opuesto entonces al vector. Al vector original quiero decir. ¿Ok? Y si extendemos eso entonces y ahora multiplicamos por un número negativo diferente de 1, entonces conjugamos estos efectos, ¿no? Voy a tener, en primer lugar, el signo negativo le cambia el sentido al vector. Este era el original, ¿cierto? El h apunta el h apunta en esa dirección, menos h apunta en la dirección contraria, y el 2 lo que hace es obtener el doble del tamaño, como habíamos dicho antes. ¿Ok? Esa es toda la multiplicación por un escalar. ¿Ya? Esto vamos a hacer uso extensivo de eso, así que recuerden cómo funciona cada cosa de las que estamos hablando. Vamos a necesitar esta multiplicación porque ahora necesitaremos sumar y restar. Y quizás para la suma no es tan complejo, pero la resta en el fondo es como si sumáramos vectores con signos distintos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero si yo quiero restar a menos b, lo puedo escribir así, ¿cierto? En el fondo es lo mismo que una suma, solo que uno de los vectores es negativo. ¿Ok? Entonces eso, para poder hacerlo, necesitamos la multiplicación que vimos recién. ¿Ya? Así que por esa razón vimos eso primero. Y ahora veamos de qué forma podemos hacer sumas y restas, aunque, bueno, como decía, la resta es básicamente lo mismo. Entonces, la idea es la siguiente. En esta primera clase de este tema, por lo menos, de esta parte de los contenidos, necesitamos saber cómo sumar y restar de manera gráfica, como dice aquí arriba. Ahí, ¿ya? O sea, solo haciendo dibujos. Eso va a ser importante en muchos casos después, para que lo puedan tener claro. Esto es fácil, pero tienen que conocerlo. Entonces, resulta que hay dos formas de hacer esto. Uno es el método del paralelogramo y el otro es el método del polígono. Hay dos simplemente formas de hacerlo y tenemos que conocer las dos. Vamos a ocupar cualquiera de ellas, por supuesto, cuando corresponda, pero ustedes tienen que poder conocerlas. Entonces, partamos con el método del paralelogramo. Escribamos aquí. Y vamos a empezar sumando A más B, solo para que sepamos cómo se hace. Entonces, la forma de hacerlo es tomar uno de los vectores, supongamos el A, lo vamos a copiar. Y aquí, por supuesto, yo puedo copiar y pegar. Ustedes tendrán que hacerlo a mano nomás, repetir el vector. Ahora vamos a tomar el B, lo vamos a copiar y pegar. Y aquí viene la parte importante, donde tienen que poner atención. Vamos a colocar ambos vectores como si estuvieran partiendo del mismo lugar, de aquí. Entonces, ambos vectores, podríamos decir, la cola del vector, si ustedes lo quieren ver así, de manera gráfica, está en el mismo punto. Entonces, se hace partir ambos vectores, el A, que está aquí, y el B, desde el mismo lugar. Eso es el método del paralelogramo, recuerden. Luego, lo que vamos a hacer es darnos cuenta que esos dos vectores son dos lados de un paralelogramo. Por eso el nombre del método, ¿no? Entonces, un paralelogramo es una figura que tiene lados paralelos. Ojo con lo siguiente, algunos se confunden después y hacen esto. Algo así, o para el otro lado. No, eso no es así, ese no es el método del que estamos hablando. Es paralelogramo porque se forman lados paralelos, como les decía. ¿Ya? Déjenme ahora sí borrar bien. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, hacer líneas que sean paralelas a cada uno de los lados. Vamos a hacer eso rápidamente. Entonces lo que necesitamos ahora es dibujar la diagonal. La diagonal de este paralelogramo que nos quedó va a ser la operación que estamos haciendo, es decir, la suma. Entonces fíjense que estas líneas paralelas son de ayuda nomás, son líneas guía para dibujar la suma, la operación. Así que el resultado parte aquí y apunta hacia el otro lado de la diagonal, ahí, en esa dirección y en ese sentido. Entonces ese vector rojo que yo acabo de dibujar es en realidad la suma A más B. Por supuesto, esto lo haremos luego usando componentes y todo eso, pero tenemos que entender que esto ya es la suma de todas maneras y tendrá que coincidir con números que podamos tener luego. Entonces, recuerden la base o lo esencial de este método.
tengo que hacer que ambos vectores partan desde el mismo lugar. Aquí habíamos dicho, por ejemplo, luego dibujamos unas líneas guías paralelas a cada lado, por eso el nombre del método, y después al final dibujamos la diagonal. Y desde el punto inicial la flecha va hacia el otro lado de la diagonal. Es muy importante que dibujen la flecha. Si ustedes no dibujan la flecha, cuando haya que hacer esto, el vector no está completo y le falta una parte, le falta información. Así que tienen que dibujar bien la flecha, que se note bien cada vez que lo hagan. Ok, aquí tenemos dos vectores, pero ¿qué pasa si quisiéramos sumar el C? Bueno, resulta ser que con este método lo podemos hacer, pero nos va a requerir un paso extra. Solamente podemos hacerlo para dos vectores, como vemos acá, porque para formar un paralelogramo necesito dos lados nomás. Así que si quiero sumar un tercero, tendría que hacer un segundo paso, en este caso. Ahora que ya tengo el A más B, por ejemplo, aquí, lo copio, ya hice la primera parte, como ustedes ven. Y ahora le podría sumar el C. Entonces lo que haríamos es tomar este vector, copiarlo aquí, ahí está, saquemos el nombre del vector para el lado, ahí está, y volvemos a hacer lo mismo. Ya tengo el A más B, ya lo sumé, le agrego el C, los hago partir desde el mismo punto, recuerden, eso es clave, y ahora dibujo las líneas paralelas. Entonces, como ustedes ven, tengo de nuevo el paralelogramo y lo que necesito es dibujar la diagonal. Esto, evidentemente, si ustedes lo hacen a mano alzada, no va a quedar perfecto, perfecto, ¿no? Pero pueden ayudarse con los cuadritos del cuaderno, por ejemplo, o con reglas si ustedes quieren, para hacerlo lo mejor posible. Entonces, si ahora quiero dibujar la operación, que sería A más B más C, lo que hago es dibujar de nuevo el vector. De hecho, cambiemos de color para que no se confundan, ahí. Y ese vector celeste entonces corresponde a la suma de A más B más el C. ¿Ya? Entonces siempre la clave, repito, es colocar ambos vectores que quiero sumar en un punto en común, que partan del mismo punto, luego dibujo las líneas guía paralelas a cada lado, y al final tengo que dibujar la diagonal, y la diagonal es la suma de los vectores. ¿Ya? Como ven, en el caso del método del paralelogramo, si yo quiero sumar solo dos vectores, bueno, es fácil, como vimos recién. Si quiero sumar tres vectores, tengo que hacer dos pasos, ¿no? Lo que, si quisiéramos sumar varios vectores, sería un poco engorroso. Así que por suerte tenemos un segundo método, que vamos a ver aquí, que es el método del polígono. Aquí está. Entonces nuevamente vamos a tratar de hacer lo mismo, pero con este segundo método. También voy a achicar un poquito los vectores para que quepan bien en la pantalla. Entonces, método del polígono, lo mismo que antes. Sumemos A más B con el siguiente método. Entonces lo que hacemos es, de nuevo tomamos el primer vector, lo copiamos, por aquí está. Tomamos el segundo vector que queremos sumar, lo copiamos, y aquí viene la diferencia. Ahora, en vez de colocarlo desde el mismo punto, ahora vamos a colocar el vector a continuación. O sea, donde terminó un vector, aquí, hago que empiece el siguiente. Entonces, se ponen a continuación uno del otro. No se hacen comenzar del mismo punto, como en el caso anterior, sino que a continuación. Entonces, ahora tengo el vector A continuación tengo el vector B, y la suma de los dos ahora corresponde a la unión del principio del primer vector con el final del último. Algo así. Entonces, ese vector rojo que acabo de dibujar es A más B. Por supuesto, quizás se preguntarán si es lo mismo que con el otro método, y debería ser. Por supuesto que sí, si yo uso uno u otro método, debe darme el mismo vector. Así que, si tratamos de compararlo, por lo menos al ojo, ese vector A más B que está aquí debería ser el mismo vector A más B que hemos dibujado acá. La diferencia es que hemos usado dos métodos distintos para sumarlo. Entonces, fíjense, la diferencia fundamental era que estos dos vectores, para el método del polígono, se ubican uno y a continuación el otro. Y luego unimos el principio con el final.
La flecha, una vez más, es muy importante. La flecha va desde el principio y hacia el final, no al revés. Es muy importante que pongan bien esa flecha y que la dibujen y la marquen bien para entender claramente cuál es el sentido del vector. De hecho, si no lo hacen, le falta información al vector y en rigor eso estaría malo. Así que hay que estar claro con esa información. ¿Qué pasará ahora si quiero sumar el C? Si quiero hacer A más B más C. Bueno, resulta ser, como les decía antes, que el método anterior tuvimos que hacerlo en dos pasos. En el caso del método del polígono, tenemos la suerte de que si quiero sumar más de dos vectores, quiero decir, lo podemos hacer todo en un solo dibujo. Entonces tengo el A, que está aquí, tenemos el B, que está por aquí. Fíjense, de nuevo pusimos el vector A continuación el B, tal como lo hicimos antes, pero ahora hay un tercer vector. ¿Qué hacemos? Bueno, lo ponemos a continuación. Así que tomamos el C, lo copiamos, o en su caso lo dibujamos y lo ponemos ahí. Entonces tengo los tres vectores, si se fijan, puestos en el mismo dibujo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hacemos lo mismo que antes. Tomamos, déjenme cambiar la letra aquí. Entonces tomamos el punto inicial desde aquí y dibujamos un vector hacia el punto final, donde termina el último vector, que es exactamente aquí. Si se fijan, nos cruzamos por entre medio de otro vector, da exactamente lo mismo. No hay ningún problema en hacer eso. Simplemente dibujo los tres vectores, uno a continuación del otro, y luego uno el principio y el final. Con la flecha, una vez más, hacia el último vector, hacia el final del último vector. Entonces este vector rojo es A más B más C. ¿Ya? Y eso es todo. Ese es el método del polígono. Si se ven, si se fijan, digo, tiene una pequeña ventaja con el método del paralelogramo. ¿Cuál es? Es que en el caso del paralelogramo, si quiero sumar más de dos vectores, 3, 4, 5, los que sean, entonces tengo que primero hacer de dos en dos y luego ir agregando uno cada vez. En cambio, en el método del polígono, puedo hacer todos en el mismo dibujo. Aquí lo hice con 3 nada más, pero si fueran 4, 5 o los que sean, repito el proceso. Dibujo uno, a continuación el siguiente, a continuación el siguiente, y luego uno el principio con el final del último vector que hemos dibujado. ¿Ya? Si es que alguien se pregunta, la suma de los vectores es conmutativa. Entonces, eso quiere decir que puedo alterar el orden. Podría sumar C más B más A o B más A más C, cambiar el orden como yo quiera, y nos va a dar el mismo resultado. Quizás al dibujarlo podría parecer levemente distinto, pero el vector que resulta al final, el resultado, ese sí que va a coincidir cada vez que lo hagamos, no importa si está en orden o no. Esto que acabamos de ver es la suma. Entonces, por supuesto, tenemos que pensar en la resta ahora, ¿no? Así que copiamos estos vectores, pongamos una nueva hoja. Entonces, supongamos que vamos a hacer la operación B menos C. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tendremos que elegir un método, ¿no? Usemos el método del polígono en primer lugar. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, como dijimos antes, tomamos el vector, el primero de los vectores que vamos a operar, tenemos B. Y ahora tengo que restarle el C. Pero ya dijimos, restar es lo mismo que sumar con un signo cambiado. Así que esto es lo mismo que B más el negativo de C. Es lo mismo, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos con este vector. Entonces, tomamos el vector C, lo vamos a copiar por aquí, pero en vez de hacer C, vamos a hacer menos C. Así que lo dibujamos de nuevo. Ahora sí, aquí tengo el vector menos C, ¿cierto? Le ponemos entonces menos C y lo ubicamos ahora, como es el método del polígono, acuérdense, a continuación, aquí. Entonces ya tenemos el vector B, a continuación el menos C, y usamos la técnica que vimos antes. ¿Cuál es el resultado más bien de esta operación? Es unir el principio del primer vector con el final del último, ahí. Y ese vector entonces, ese vector rojo, va a ser B
menos c. Se usa el mismo método que antes. La única diferencia es que ahora cuando aparezca un vector negativo, tiene que dibujarse al revés, ¿verdad? Con el signo, con el sentido contrario. Veamos cómo sería esto con el método del paralelogramo. Por suerte, dibujar las sumas o restas con dos vectores nada más es casi igual de fácil, no tiene mayor diferencia entre un método y el otro. Entonces tomamos el vector b otra vez. La diferencia, recuerden, para el método del paralelogramo es que ambos vectores tienen que partir del mismo punto. Así que ahora tomo el menos c, ojo con esto, lo voy a copiar de acá para no hacerlo de nuevo. Recuerden, este es menos c. Y ahora lo ponemos entonces partiendo del mismo punto. Así, ¿no? Lo vamos a dibujar un poco más abajo para tener espacio, algo así. Ya, ¿qué nos tocaba hacer ahora? Bueno, como es el método del paralelogramo, tenemos que dibujar las líneas paralelas a cada lado y luego la diagonal. Más o menos así. Entonces, ahora lo que hacemos es tomar la diagonal de esta figura, de este paralelogramo, y dibujamos el vector cruzando por la diagonal, ahí hasta el otro extremo de la diagonal. Entonces, ese vector rojo de nuevo va a ser nada más que b menos c. Es la misma operación. Y si hacemos el ejercicio de moverlo, si se fijan, coincide perfectamente uno con el otro. Bueno, no fue tan perfecto, pero eso es debido a que yo voy moviendo las cosas, pero es lo suficientemente exacto para que se den cuenta de ello, ¿no? Si yo uso un método o el otro, va a coincidir al final la operación que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál método tengo que ocupar? El que ustedes quieran. Cualquiera de los dos sirve. Es igualmente fácil si usamos solo dos vectores. ¿Cuándo podría haber alguna diferencia? Bueno, ya lo vimos, ¿cierto? Si hay más de dos vectores, por ejemplo 3, probablemente sea más fácil usar el del polígono. Pero todo va a depender de lo que estemos haciendo, como vamos a ir viendo. En algunos casos va a ser más claro o más rápido dibujar el método del polígono o hacer la suma con método del polígono. Quizás en otro caso convenga el paralelogramo, pero de todas maneras no es que convenga uno por sobre el otro, ¿ya? Si usamos uno, no va a funcionar igual. Puede que sea levemente más rápido uno que el otro, pero cualquiera de los dos va a funcionar cuando los necesitemos. ¿Ok? Ya, vamos a quedar hasta aquí en este video por lo menos. Vamos a ver enseguida en el video que sigue qué pasa con los vectores cuando les aplicamos números a estas cosas más concretos. Por ejemplo, componentes, la dirección, y lo vemos eso cuantitativamente, lo veremos en el siguiente video. Así que nos vemos, que estén muy bien.